Belén, una pequeña aldea perdida entre colinas doradas y valles de olivos, era un lugar de silencio y rutina. Entre sus tierras, un joven pastor recorría los prados con su rebaño, entonando cánticos que parecían ascender hasta el cielo. Su nombre era David. No era el más fuerte ni el más prominente de los hijos de Isaí, pero poseía algo que nadie en su familia parecía notar: un corazón que ardía por Dios. David pasaba sus días en soledad, con solo sus ovejas y la vastedad del cielo como compañía. Mientras los otros hermanos se forjaban en la guerra y se preparaban para servir al rey Saúl, él enfrentaba a sus propios enemigos en el campo, leones y osos que acechaban su rebaño. Pero lo más importante, David no solo aprendía a luchar con su honda y bastón, aprendía a confiar. Cada día, en la inmensidad de la naturaleza, se iba gestando un guerrero que no solo blandiría armas, sino que también pelearía batallas con fe. Mientras David cuidaba su rebaño, lejos de la ciudad, Dios estaba trazando un plan mayor. El rey Saúl, elegido por el pueblo, había caído en desgracia al apartarse de los caminos de Dios. Su corazón se llenó de soberbia, y con cada decisión errónea, su reino se desmoronaba. Fue entonces cuando Dios habló a Samuel, su profeta, con un mandato claro: ve a Belén, a la casa de Isaí. De entre sus hijos, he elegido a un nuevo rey. Samuel, aunque temeroso de la reacción de Saúl, tomó su cuerno de aceite y emprendía el viaje hacia un destino que cambiaría la historia de Israel para siempre. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el anciano patriarca reunió a sus hijos. Todos eran hombres imponentes, altos, fuertes, dignos de la realeza. Samuel miró al primogénito, Eliab, y pensó: este debe ser el ungido del Señor. Pero Dios le habló al profeta en un susurro profundo: no te fijes en su apariencia ni en su altura. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo veo el corazón. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, y ninguno fue elegido. Confundido, Samuel preguntó: ¿son todos tus hijos? Isaí vaciló. Queda el menor, pero está en el campo, cuidando las ovejas. Como si fuera irrelevante, como si ese último hijo no mereciera siquiera ser considerado. Tráiganlo, ordenó Samuel. Y cuando David llegó, su rostro bronceado por el sol y su mirada llena de vida, Dios le habló al profeta una vez más: este es. Ungelo. En un instante solemne, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza del joven pastor. Y en ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. Pero a pesar de este llamado divino, su vida no cambió de inmediato. No hubo trompetas, ni coronas. Solo el viento del campo y las ovejas balando a su alrededor. Porque así es Dios, forma a sus elegidos en los lugares más inesperados. David regresó a su vida en el campo, pero ahora con un nuevo peso sobre sus hombros. Sabía que había sido ungido, pero no sabía cuándo ni cómo llegaría el momento de tomar su lugar. Mientras tanto, su corazón se mantenía alineado con Dios. Seguía componiendo salmos, seguía protegiendo a su rebaño, seguía siendo el mismo joven fiel de siempre. Pero algo en su interior había cambiado. Ahora sabía que era parte de algo más grande. El destino de David no se cumplió de inmediato, y esa es una lección poderosa para todos nosotros. A veces, Dios nos da una promesa, nos llama para algo grande, pero no nos entrega el reino de inmediato. Primero, nos forma. Primero, nos moldea en lo oculto, en la rutina, en la prueba. Antes de enfrentar gigantes, David tuvo que aprender a enfrentar la soledad del campo, el menosprecio de sus hermanos y los rugidos de los leones. Esta fue la etapa de preparación de un rey. Porque la verdadera grandeza no se construye en palacios, sino en los lugares de silencio donde nadie más está mirando. El eco de los tambores de guerra resonaba en los valles de Elá. Los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, se habían desplegado en el campo de batalla con una confianza temeraria. Sus filas estaban compuestas por guerreros endurecidos por años de conflicto, pero había uno que destacaba entre todos: Goliat de Gat. Un gigante que parecía más una montaña que un hombre, con una armadura resplandeciente y una lanza cuyo asta era tan gruesa como el madero de un telar. Durante 40 días, Goliat descendía al valle y desafiaba a los israelitas con un rugido de desprecio. ¿Quién de ustedes se atreve a enfrentarme?
Si me vence, los filisteos serán sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Y cada día, su voz sembraba más terror en los corazones del ejército de Saúl. David, aún sin saberlo, estaba a punto de dejar su vida de pastor para convertirse en una leyenda. Su padre, Isaí, lo envió al campo de batalla con provisiones para sus hermanos mayores que servían en el ejército de Saúl. Cuando llegó, encontró a los soldados escondidos, paralizados por el miedo. Al escuchar las palabras del gigante, una indignación ardió en su pecho. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Los soldados rieron al escuchar sus palabras. Para ellos, David no era más que un muchacho, un pastor sin experiencia en combate. Incluso su hermano mayor, Eliab, se burló de él. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Pero David no buscaba gloria personal. Su confianza no estaba en su fuerza ni en sus habilidades, sino en el Dios al que servía. Las palabras del joven llegaron a oídos del rey Saúl, quien, desesperado por una solución, mandó llamarlo. Al ver al muchacho, el monarca dudó. No puedes pelear contra él. Eres solo un joven, y él es un guerrero desde su juventud. Pero David respondió con determinación. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, un león y un oso venían y tomaban una oveja del rebaño. Yo los perseguía y los mataba. El mismo Dios que me libró de ellos, me librará de la mano de este filisteo. Saúl, sin otra alternativa, aceptó. Le ofreció su armadura, pero cuando David la probó, se sintió pesado y torpe. No la necesitaba. Su única arma sería su honda y 5 piedras lisas tomadas del arroyo. El joven descendió al valle mientras los filisteos reían ante el espectáculo. Goliat, al verlo, se burló. Soy un perro para que vengas a mí con palos. Pero David, con una mirada inquebrantable, le respondió, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has desafiado. Sin más palabras, David corrió hacia su enemigo. Giró su honda 1, 2, 3 veces, y soltó la piedra. El proyectil voló como un rayo y se incrustó en la frente de Goliat. El gigante, con un estruendo que hizo temblar la tierra, cayó de bruces. Un silencio sepulcral se apoderó del valle. Israel, que momentos antes temblaba de miedo, gritó de júbilo. Los filisteos, aterrados, huyeron despavoridos. David corrió hacia el cuerpo de su enemigo, tomó su espada y completó su victoria. No solo había derrotado a un guerrero, había demostrado que la fe en Dios es más poderosa que cualquier arma. Su nombre resonó por toda la nación, y el joven pastor de Belén se convirtió en el héroe de Israel. La victoria de David sobre Goliat resonó en toda Israel como el eco de un nuevo amanecer. El joven pastor, que había salido al campo de batalla con nada más que su fe y su honda, regresó como el héroe del pueblo. Las calles se llenaron de cantos y danzas en su honor, y los niños coreaban, Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Lo que para David era un simple reconocimiento por su confianza en Dios, para el rey Saúl fue una herida punzante. Lo que comenzó como admiración se tornó en celos, y los celos en una ira venenosa que oscureció el corazón del monarca. En su mente, la popularidad de David no era una bendición, sino una amenaza. Saúl intentó disimular su resentimiento, pero su espíritu atormentado no le permitía descanso. Los cantos del pueblo retumbaban en sus oídos como golpes de martillo. Y mientras más veía a David, más lo temía. Sabía que Dios estaba con él. Sabía que su favor divino se desvanecía, y la idea de perder el trono lo consumía. En medio de su paranoia, el rey intentó deshacerse del joven de la manera más sutil posible. Lo envió a peligrosas misiones militares, esperando que no regresara con vida. Pero con cada batalla, David emergía victorioso. Su valentía solo reforzaba la lealtad del pueblo y el amor de los soldados. Entre ellos, había uno cuyo corazón pertenecía completamente a David, Jonatán, el hijo del rey. Jonatán y David eran distintos en muchas formas. Uno era el príncipe heredero, el otro un simple pastor. Pero en el fondo, compartían un vínculo más fuerte que la sangre,
su amor por Dios y su lealtad inquebrantable. Jonatán vio en David algo que ni siquiera su padre podía reconocer, un hombre conforme al corazón de Dios. Se hicieron amigos inseparables. Jonatán, lejos de ver a David como una amenaza, lo reconoció como el verdadero elegido de Dios. Sellaron un pacto sagrado. Jonatán le entregó su manto, su espada y su armadura, un símbolo de su renuncia al trono en favor de su amigo. «Tú serás rey sobre Israel, y yo seré tu segundo», le dijo Jonatán con un amor que trascendía la ambición. Pero mientras Jonatán celebraba la grandeza de David, Saúl se hundía en su propio odio. Una noche, mientras David tocaba el arpa en palacio para calmar la angustia del rey, Saúl tomó su lanza y la arrojó con furia contra él. David esquivó el golpe por poco. Aquel ataque no sería el último. David entendió que ya no estaba seguro en la corte. Saúl lo quería muerto, y no había muro ni alianza que pudiera protegerlo de la locura del rey. Jonatán, fiel hasta el final, le advirtió que su padre no descansaría hasta verlo caer. Entre lágrimas, los dos amigos se despidieron, conscientes de que su destino los separaba. Con el corazón lleno de incertidumbre, David huyó. Se convirtió en un forastero, un fugitivo en su propia tierra. Se refugió en cuevas, en tierras extranjeras, entre mercenarios y desvalidos. Pero incluso en el exilio, su liderazgo creció. Hombres desesperados, endeudados y descontentos se unieron a él, viendo en David una esperanza en medio del caos. Saúl no desistió. Lo persiguió incansablemente, enviando soldados a buscarlo en cada rincón de la nación. Pero a pesar del peligro, David se negó a levantar la mano contra el rey. Sabía que, aunque Saúl se había desviado, seguía siendo el ungido de Dios. Una noche, en una de sus huidas, David encontró a Saúl dormido en una cueva. Sus hombres le susurraron: «Dios lo ha entregado en tus manos». Pero en lugar de matarlo, David cortó un pedazo del manto del rey y se alejó. Al amanecer, desde una colina, le mostró el fragmento a Saúl y le gritó: «Yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Conmocionado, Saúl lloró, reconociendo la justicia de David. Pero su arrepentimiento fue efímero. Su obsesión no terminó. La persecución continuó. Cada día, David aprendía más sobre la paciencia, la fe y la confianza en el tiempo de Dios. Aún no era rey, pero Dios lo estaba moldeando. En el fuego del exilio, se forjaba un líder capaz de llevar a Israel a una nueva era. David, ahora un fugitivo, se encontró vagando por el desierto, alejado de la comodidad de la corte y de la seguridad de su hogar en Belén. Sin embargo, su soledad no duró mucho. Poco a poco, hombres marginados, endeudados y desesperados comenzaron a unirse a él. No eran soldados profesionales, ni nobles de renombre, sino los desposeídos de la sociedad. Y, sin embargo, con el tiempo, bajo la dirección de David, estos hombres se convirtieron en una fuerza formidable. En la cueva de Adulam, David estableció su primer refugio. Allí, en la penumbra de la caverna, nació un ejército leal, no por oro ni por promesas de gloria, sino por la fe en un líder que representaba algo más grande que la política y la guerra. David no solo los entrenó en combate, sino que también les enseñó a confiar en Dios, a vivir con honor y a luchar con propósito. A medida que su influencia crecía, también aumentaban los desafíos. Saúl, en su incansable persecución, continuaba cazándolo. Pero el momento más crucial ocurrió cuando David tuvo en sus manos la oportunidad de acabar con su enemigo. En una noche de sigilo, David y sus hombres encontraron a Saúl dormido en el campamento. Sus hombres susurraron: «Dios lo ha entregado en tus manos». Pero David se negó a matarlo. En su lugar, cortó un pedazo del manto del rey y se retiró. Al amanecer, desde lo alto de una colina, David gritó a Saúl, mostrando el fragmento de tela como prueba de su lealtad: «¿Por qué persigue el rey a su siervo? Mira, hoy pude haberte quitado la vida, pero no lo hice. Juzgue Dios entre tú y yo». Saúl, conmovido momentáneamente, reconoció la rectitud de David y le prometió no hacerle más daño. Pero esta promesa, como tantas otras, pronto se desvaneció. El tiempo en el desierto moldeó a David no solo como guerrero, sino como líder y estratega. Cada batalla librada, cada tribulación superada,
fue una lección de paciencia y confianza en Dios. En ese tiempo, aprendió que la verdadera fortaleza no estaba en la espada, sino en la capacidad de esperar en el Señor. Si deseas profundizar en las historias de la Biblia y en las lecciones de vida que nos dejó David, revisa el enlace en la descripción. Encontrarás recursos valiosos que enriquecerán tu fe y fortalecerán tu conocimiento. No te lo pierdas. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal, comenta y comparte este contenido con aquellos que puedan encontrar inspiración en la vida de David. Porque el verdadero crecimiento comienza cuando decidimos aprender y caminar en fe. Tras años de persecución y pruebas, llegó el día en que la suerte de Saúl cambió para siempre. En una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, el rey de Israel cayó, junto con sus hijos. La noticia recorrió la nación como un viento oscuro, y cuando llegó a oídos de David, el dolor fue profundo. No solo había muerto su perseguidor, sino también Jonatán, su hermano de pacto y amigo incondicional. David rasgó sus vestiduras y elevó un lamento que quedaría grabado en la historia. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? No hubo burla ni celebración en sus palabras, solo un duelo sincero por un rey que, a pesar de sus errores, había sido el ungido de Dios. Con la muerte de Saúl, el camino al trono parecía despejado, pero no fue así. La nación estaba dividida. En Hebrón, los ancianos de Judá reconocieron a David como su rey, pero el resto de Israel seguía bajo el dominio de Isboset, hijo de Saúl. La tensión se extendió por años en una guerra civil que desgarró el país. Sin embargo, la paciencia de David nuevamente se convirtió en su mayor fortaleza. En lugar de imponer su autoridad por la fuerza, permitió que los eventos se desarrollaran con el tiempo. Finalmente, tras la muerte de Isboset, todas las tribus de Israel acudieron a David y lo ungieron rey sobre la nación entera. Se había cumplido la promesa de Dios. El joven pastor de Belén se había convertido en el líder de su pueblo, no solo por derecho, sino por destino. David, con su visión estratégica y un corazón guiado por Dios, decidió establecer su capital en un lugar neutral, una ciudad fortificada aún en manos de los jebuseos, Jerusalén. Con inteligencia y audacia, lideró su ejército en una de sus campañas más importantes. Tomaron la ciudad y la transformaron en el centro político y espiritual de Israel. Fue allí donde David llevó el Arca del Pacto, estableciendo a Jerusalén no solo como la sede del gobierno, sino también como el lugar donde la presencia de Dios moraría entre su pueblo. En este momento, Israel no solo tenía un rey, sino una identidad unificada bajo el liderazgo de un hombre conforme al corazón de Dios. David había conquistado Jerusalén, unificado Israel y establecido su reinado con justicia. Era un tiempo de prosperidad, pero también de pruebas. A pesar de su cercanía con Dios, el corazón del rey comenzó a desviarse en un momento de debilidad. Fue en la primavera, cuando los reyes acostumbraban salir a la guerra, que David permaneció en su palacio. Y desde allí, en la terraza, su mirada cayó sobre una mujer de extraordinaria belleza, Betsabé. Lo que comenzó como una simple contemplación, se convirtió en un deseo que consumió su corazón. David, cegado por la pasión, envió por Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. El pecado se consumó y, poco después, Betsabé quedó embarazada. En un intento desesperado por ocultar su falta, David llamó a Urías de la batalla, esperando que él pasara la noche con su esposa. Pero el soldado, leal y honorable, se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros seguían en guerra. Al ver frustrado su plan, David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó a Joab, su comandante, que pusiera a Urías en la primera línea de combate y lo dejara morir. Así fue como un hombre justo cayó por la traición de su rey. David creía que su pecado había sido cubierto, pero los ojos de Dios no estaban cerrados. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Usando una parábola, le contó la historia de un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Indignado, David declaró que aquel hombre debía pagar por su injusticia. Fue entonces cuando Natán, con la autoridad divina, le dijo: «Tú eres ese hombre». El peso de la verdad cayó sobre David como una tormenta. Se rasgó las vestiduras y cayó de rodillas, clamando a Dios con un corazón quebrantado. Su oración, plasmada en el Salmo 51,
es una de las muestras más poderosas de arrepentimiento en la historia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de sus acciones fueron inevitables. Su hijo con Betsabé enfermó gravemente y murió. Su familia se vio envuelta en conflictos, traiciones y tragedias. Su hijo Absalón se rebeló contra él, y la espada nunca se apartó de su casa. Pero a pesar del juicio, Dios no abandonó a David. Con el tiempo, le concedió otro hijo con Betsabé, Salomón, quien sería el heredero del trono y el encargado de construir el templo de Dios. La historia de David nos recuerda que incluso los más grandes pueden caer, pero también que Dios es misericordioso con los que se arrepienten de verdad. Nadie está fuera del alcance de la redención. Lo que importa no es cuántas veces caemos, sino nuestra disposición a levantarnos y buscar a Dios con un corazón sincero. Si deseas explorar más sobre el poder del arrepentimiento y la restauración divina, revisa el enlace en la descripción. Allí encontrarás herramientas para fortalecer tu vida espiritual y caminar en la gracia de Dios. Y si este mensaje ha tocado tu vida, suscríbete al canal, comenta y comparte este contenido. Porque la verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestras fallas y nos acercamos a Dios con humildad. El pecado de David no solo afectó su relación con Dios, sino que también dejó profundas cicatrices en su familia. Entre los hijos del rey, Absalón se destacó por su carisma, belleza y ambición. Pero su corazón estaba marcado por el resentimiento. Tras la injusticia cometida contra su hermana Tamar, y la falta de acción de David para castigar al culpable, Absalón comenzó a ver a su padre como un rey débil, incapaz de impartir justicia. Durante años, Absalón ocultó su enojo hasta que decidió tomar el asunto en sus propias manos. Organizó una revuelta en secreto, ganándose el favor del pueblo con promesas de justicia y un gobierno más fuerte. Su estrategia fue astuta. Mientras David gobernaba desde Jerusalén, Absalón viajaba por el reino, seduciendo los descontentos y consolidando su ejército. Cuando la noticia de la traición de Absalón llegó a los oídos de David, el impacto fue devastador. El rey, que había enfrentado ejércitos y enemigos poderosos, ahora debía huir de su propio hijo. Con el corazón abatido y un puñado de leales, David dejó Jerusalén y cruzó el río Jordán, dirigiéndose al desierto. A pesar del dolor, David no perdió la fe. Sabía que su exilio no era solo una persecución política, sino también una prueba espiritual. En las noches silenciosas del desierto, clamó a Dios con la misma pasión de sus días como pastor. Sus salmos reflejan la angustia de un hombre que, a pesar de su caída, confiaba en la misericordia divina. Mientras David se refugiaba, Absalón consolidó su poder en Jerusalén. Pero el joven príncipe subestimó la experiencia y la sabiduría de su padre. Los consejeros de David idearon una estrategia para debilitar las fuerzas de Absalón y dividir su ejército. Finalmente, llegó el día del enfrentamiento. En los densos bosques de Efraín, las tropas de David y Absalón chocaron en una batalla feroz. Absalón, montado en su caballo, quedó atrapado en las ramas de un gran árbol cuando su melena quedó enredada. Atrapado y vulnerable, fue descubierto por los hombres de David, quienes lo ejecutaron, poniendo fin a la rebelión. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Absalón, no celebró la victoria. En lugar de eso, se desplomó en llanto, clamando con un dolor insoportable: «Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto en tu lugar». En aquel momento, el rey no vio a un traidor, sino a su hijo perdido. Este episodio marcó uno de los momentos más trágicos en la vida de David. Aunque recuperó el trono, su corazón quedó destrozado. La rebelión de Absalón no solo fue una lucha política, sino una lección de que las consecuencias del pecado pueden alcanzar generaciones. El final del reinado de David no estuvo marcado por la guerra ni por la gloria de la victoria, sino por la sabiduría y la preparación para lo que vendría después. A pesar de sus caídas y errores, David comprendió que su propósito no se limitaba a su tiempo en el trono, sino a lo que dejaría tras de sí. Ya anciano, David dedicó sus últimos años a preparar a su hijo Salomón para gobernar Israel. Consciente de que su vida había sido un constante ir y venir entre la obediencia y el arrepentimiento, quiso que su sucesor empezara su reinado con una base sólida.
Reunió materiales para la construcción del templo de Dios, un sueño que él mismo no pudo cumplir, pero que confió a su hijo. Sé fuerte y valiente, haz la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios estará contigo, le dijo a Salomón en sus últimas instrucciones. Antes de morir, David elevó una oración en la que reconoció la fidelidad de Dios a pesar de sus faltas. Desde mi juventud hasta mi vejez, nunca me ha faltado tu misericordia, proclamó. Sus palabras quedaron registradas como testimonio de que, aunque los hombres fallan, Dios sigue siendo fiel. David murió en paz, dejando un legado imborrable. No solo había sido un rey valiente y un poeta apasionado, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia no solo nos habla de hazañas y conquistas, sino de redención y gracia. La vida de David nos enseña que no importa cuántas veces caigamos, sino qué hacemos después de caer. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a arrepentirse y seguir adelante con fe. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a profundizar más en la palabra de Dios. Revisa el enlace en la descripción para acceder a recursos valiosos que fortalecerán tu caminar espiritual. Y recuerda, el verdadero crecimiento comienza cuando decidimos aprender de nuestros errores y acercarnos más a Dios. Suscríbete al canal, comenta y comparte este contenido para que más personas puedan conocer la historia de David y hallar en ella una fuente de fortaleza y esperanza.